Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta con Rafael Requena, que es director of Finance en Nestlé Brasil. A hablar sobre cómo sobrevivir en un mundo VUCA. Rafael, muchísimas gracias por tu tiempo. Con usted. Okay, muchas gracias por la invitación, Emerson. Entonces vamos a comenzar. Hoy voy a hablar un poco del tema del mundo VUCA, qué significa, qué podemos hacer. Es un término que tiene varios años y siempre lo hemos visto como algo nuevo, como un problema, como el futuro, pero el mundo VUCA ya llegó y llegó para quedarse. Hay una frase que me gusta mucho, que hablaron hace varios cientos de años, que era un poco sobre el cambio, ¿no? Que nada es permanente en el mundo, a excepción de una cosa, ¿no? El cambio. Es como siempre dicen que hay dos cosas seguras en la vida, ¿no? Los impuestos y la muerte, ¿no? Pero hay una tercera cosa, que es el cambio. El cambio es algo que llegó y ahora se ha acelerado la velocidad del cambio. ¿De dónde viene esta palabra VUCA que seguro muchos han escuchado, muchos han leído o han escuchado este término en algún momento, en algún libro, en algún reportaje? En la escuela de mis hijos lo mostraron hace poco para hablar de la pandemia. Pero antes de entender o de hablar de qué significa la palabra VUCA, quiero contar un poco del origen, ¿no? El origen de esta palabra viene de los Estados Unidos y llega, es un término militar, me parece interesante, y llega después de la Guerra Fría, ¿no? Hasta los años 80, principios de los 90, Estados Unidos tenía un enemigo claro, ¿no? Que era la Unión Soviética, ¿no? Eran dos métodos o dos formas de ver el mundo diferentes, sin hablar cuál es el correcto o el incorrecto. Y había un enemigo claro, ¿no? Y una guerra no declarada, una guerra fría entre estos dos oponentes. Pero cuando cae la Unión Soviética, el mundo se transforma, ¿no? Y en vez de ver un enemigo único, ahora hay enemigos diferentes. A veces son virtuales, a veces no representan ningún país específico, ¿no? Llega Al Qaeda, ¿no? En el 2001. Llega ISIS. Son gente con ideología que no puede estar asociada a un solo país, multicultural, multipaís. Ahora tenemos los hackers que invaden las fuentes de información en Estados Unidos. Entonces, ellos no hallaban cómo definir este enemigo o este mundo nuevo. Y de ahí viene el origen. El mundo VUCA significa un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Y vamos a entender qué significa cada una de estas letras de este acrónimo, ¿no? ¿Qué significa la volatilidad? ¿Qué significa la incerteza? El mundo complejo y qué es un mundo ambiguo. Y lo interesante de este concepto que no aplica solamente para un mundo militar, ¿no? El mundo VUCA aplica para nuestro día a día, nuestros negocios, nuestros roles como financieras dentro de la organización. Y el mundo VUCA no es algo temporal, no es algo que pasó y no va a volver. El mundo VUCA llegó y no hay vuelta atrás, ¿no? La estabilidad que vivieron nuestros padres o las generaciones interiores de financieros ya no va a volver. Llegamos a un mundo que va a ser volátil, va a ser incierto, va a ser complejo y va a ser ambiguo. Y con la pandemia simplemente se aceleró esto. Pero el tema de hoy no es llegar y llorar y quejarnos de este mundo que llegó, sino quiero hablar un poco del VUCA 2.0. Y ante este mundo VUCA, ¿qué podemos hacer o qué herramientas tenemos para encontrar soluciones a las dificultades financieras que podamos tener? Y aquí es que llega el concepto VUCA 2.0. Este no es un concepto que yo inventé, es un concepto que existe en mucha literatura, ¿no? Yo conseguí dos autores que hablan sobre eso, y hay uno que se llama Bill George, otro Bob Johansen, y hablan del mundo VUCA 2.0. Y habla, ante este mundo volátil, ¿qué podemos hacer? Ante un mundo volátil necesitamos una visión clara. Ante un mundo incierto, necesitamos entender o understand para mantener la misma letra U. Ante un mundo complejo, necesitamos claridad
y ante un mundo ambiguo necesitamos adaptabilidad. Entonces, para un problema VUCA, tenemos una solución de VUCA 2.0. Y mi objetivo el día de hoy es que se lleven esas 4 letras del primer VUCA, pero que también se llevan las soluciones del VUCA 2.0, que nos permite desarrollarnos nosotros y buscar soluciones ante un mundo tan incierto que tenemos en el día de hoy. Primer concepto que vimos fue la volatilidad. Ahí tomé el real brasilero, lo actualicé creo que hasta el año pasado. Si lo actualizo este año, la volatilidad continúa, ¿no? Tenemos elecciones presidenciales este año, pero esto aplica para el peso mexicano, el peso colombiano, la moneda chilena, el precio del petróleo. La volatilidad es un término estadístico, ¿no? Es una medida de frecuencia, de intensidad de los cambios, ¿no? Mide el precio de un activo y cómo se mide esa desviación en desviaciones estándares en un horizonte de tiempo específico. Hay cosas que son muy volátiles, hay cosas que son menos volátiles, que se desvían menos de la desviación estándar. Pero en este mundo financiero como CFOs que nosotros vivimos, casi todos nuestros indicadores están mostrando una volatilidad inmensa. Yo que manejo materias primas aquí para mis productos, cosas que eran muy estables en el pasado, ahora muestran una volatilidad increíble. Materias primas, tipos de interés, tipo de cambio, trigo, precio de la leche, hasta algunos salarios, ¿no? Vemos con la inflación tan alta que tenemos de doble dígito en algunos de nuestros países, la volatilidad también llegó a cuando queremos contratar un servicio o gastos de marketing. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como gerentes o como directores para manejar esta volatilidad? Y para combatir la volatilidad necesitamos tener clara nuestra visión. Tenemos que aceptar y abrazar el cambio como algo constante. Un futuro incierto, y lo hablamos un poquito temprano en otra charla que colaboré, es ya parte de nuestro medio ambiente. Y si nos resistimos al cambio, definitivamente estamos destinados al fracaso. Ustedes han escuchado la historia de Blockbuster mucho tiempo, ¿no? Blockbuster era lo máximo cuando yo era adolescente, ¿no? Llegó la volatilidad y llegó Netflix. Ellos supieron entender cómo mudar. Blockbuster no aceptó el cambio y vemos, desapareció por completo. Las cámaras digitales también, ¿no? Llegaron, ahora son los celulares. Kodak, que era un gigante. También hay muchísimos casos que estudian esto como empresa, que no se supo adaptar a la volatilidad. Por eso es súper importante crear una visión fuerte. ¿A dónde queremos ir como compañía? ¿A dónde queremos ir como equipo? ¿Cómo nosotros nos vemos en el futuro? Hay cosas que no van a cambiar. Yo, por ejemplo, trabajo en Nestlé y nosotros somos una compañía de alimentos y bebidas. Yo me acuerdo cuando trabajé en México mucho tiempo atrás, vino una propuesta que para manejar nuestra tesorería nos ofrecían hacer un banco interno. Y hubo gente, compañías como nosotros que lo organizaron. Y uno calculaba el net present value del proyecto, el ROIC, y parece que el proyecto pagaba por el diferencial de tasa. Pero dimos un paso atrás y entendemos, eso es lo que nosotros queremos hacer como una compañía de alimentos y bebidas. Esa es nuestra visión. Y decidimos no entrar en ese camino. Y creo que fue lo correcto. Tenemos que tener cierta elasticidad, ¿no? En cuanto a nuestra visión, que nos permite navegar con cierta flexibilidad y reaccionar ante situaciones impredecibles. Pero tenemos que tener claro cuál es nuestra visión como empresa, como negocio. Ante la volatilidad, la única forma, bueno, deben haber más formas, pero una forma clara para mantener cierta estabilidad dentro de nuestra compañía, de nuestro grupo, es tener clara cuál es nuestra visión. Hacia dónde queremos ir como empresa, hacia dónde queremos ir como finanzas, hacia dónde queremos ir como equipo. Y eso va a permitir de alguna forma navegar esas olas de incertidumbre y de volatilidad que vamos a tener. La segunda letra de la palabra VUCA se recuerda, uncertainty, ¿no? Incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No, ahí están un montón de palabras, de sinónimos de qué es la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre es la falta de conocimiento seguro de qué va a acontecer el día de mañana. Un ejemplo clásico en mis productos es el clima, ¿no? Si llueve mucho o hay sequía, ¿qué pasa con el precio de las materias primas? La crisis del 2007, ¿no? Cuando fracasaron todos los bancos. El COVID, cuando todos pensamos que se iba a acabar el año pasado, llegó Omicron y mudó completamente, o no mudó, digamos, nos mantuvimos igual a lo que estábamos el año anterior.
La incertidumbre también es una parte importante de nuestro negocio y de nuestro día a día. Tenemos volatilidad, tenemos incertidumbre. Pero ¿qué podemos hacer contra la incertidumbre? Podemos hacer algo contra el clima, contra las crisis políticas, las crisis económicas, contra el COVID. Bueno, hay cosas que podemos hacer, ¿no? Que es desarrollar conocimiento. Muchas veces es importante parar, escuchar y mirar a nuestro alrededor, ¿no? Yo le digo a los equipos siempre, a veces hay que subir un poco y no ver el árbol, sino ver el bosque. Hay que invertir mucho en inteligencia competitiva. En nuestro equipo aquí en Brasil tenemos 5 personas en Business Intelligence. Yo cuando llegué quería cortar costo y quería cortar el equipo, lo confieso, viniendo de otras posiciones que no teníamos esos equipos. Pero ante las crisis que hemos tenido me he dado cuenta el valor que puede dar el Business Intelligence, ¿no? Es siempre estar un paso adelante con las tendencias. Es escuchar a los consumidores en mi categoría. Y revisar y evaluar constantemente nuestro desempeño. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y ante la velocidad del cambio, ante la incertidumbre, hay cosas que antes hacíamos muy bien, que ahora a lo mejor no funcionan. Y nos podemos cometer errores muy, muy grandes. Hay distintas teorías económicas que nos ayudan a hacer eso, ¿no? Nosotros preparamos simulaciones. Si entra este competidor, si la fábrica pega fuego, como dicen en Brasil, ¿qué hacemos? Si hay un problema de un recall de un producto, si perdemos una materia prima. Teoría de juegos, ¿no? Si el competidor hace esto, muda un envase, rebaja precio. Si nos cierran las fronteras, como pasa en muchos de nuestros mercados a veces. Todo ese tipo de planos de contingencia, teoría de juego, nos ayudan de alguna forma a minimizar la incertidumbre. ¿Se va a solucionar? Definitivamente no. Pero son herramientas útiles e interesantes que nos permiten anticipar diferentes escenarios que puedan acontecer en el futuro. ¿Vamos a tener todas las respuestas? Probablemente no. Pero probablemente tendremos algunos planes de contingencia que nos permiten anticipar y que no seamos tomados por sorpresa por completo. Hasta ahora hemos visto 2 letras del acrónimo VUCA, ¿no? Vimos volatilidad y la incertidumbre. Ahora vamos a la tercera, que es la complejidad, ¿no? ¿Y qué es la complejidad? Es que muchas veces no hay relación entre A y B. Directamente cuando uno estudiaba matemática en el colegio, ¿no? 2 más 2 es igual a 4. Ahora a veces 2 más 2 no es igual a 4. Puede ser 3 o puede ser 5. El mundo se ha vuelto mucho más complejo. Yo me acuerdo una de las primeras posiciones que yo tuve dentro de la compañía fue ser tesorero en Nestlé Venezuela. Y ustedes ya conocen la historia de Venezuela, ¿no? Si hay un país complejo, es Venezuela, ¿no? Controles de cambio, controles de precio, controles del gobierno, inestabilidad política, volatilidad del precio del petróleo. Y no solo la llegada de Chávez y ese modelo de economía. Anteriormente también era un país bastante complejo, bastante volátil y bastante incierto. Y la primera cosa que me pidió mi jefe cuando llegué a esta posición es, mira, yo quiero entender cómo le podemos comprar $1 al gobierno. Bueno, vamos a hacer una matriz y entender cómo es el proceso de A a B. Y les voy a mostrar lo que salió. Esto es verídico. Para comprar $1 en Venezuela en ese año, estamos hablando del año 2003, 2004, 2005, había que hacer todo este proceso con factores internos, con factores externos, un mundo muy, muy complejo. ¿Y cómo hacíamos como compañía para manejar esta complejidad? Desarrollamos claridad. De ese montón de cuerdas, de hilos que se unían, tratar de conseguir algo de orden, ¿no? Necesitamos tener una comunicación clara. Esa es una ventaja competitiva en este tipo de situaciones complejas. El equipo tiene que tener claro hacia dónde queremos ir y cuál es nuestra visión y cuál es nuestro direccionamiento estratégico. Hay un análisis que yo aplico mucho, lo voy a mostrar en la próxima gráfica, que es me imagino que lo han visto mucho, ¿no? Que es la regla de Pareto, ¿no? Generalmente el 80% de mis ventas vienen del 20% de mis SKUs. El 80% de mis ingresos vienen del 20% de mis clientes. El 80% de mi rentabilidad viene del 20% de
algún tipo de producto. El 80% de mis problemas vienen del 20% de mis empleados o del 20% de mis clientes. Y esta regla yo la he aplicado en distintos mercados, en distintos negocios, en distintos países. Y es una herramienta sencilla, fácil, pero que nos permite encontrar algo de claridad ante un mundo complejo. Si nos concentramos en solucionar o en garantizar el 80% de nuestros ingresos, ya la mitad de la batalla está ganada. No intentemos llegar al 100%. Hay una frase que me gusta mucho que es la parálisis por análisis, ¿no? Y nosotros como gerentes tenemos que direccionar a los equipos por eso. Nunca vamos a tener el 100% del problema resuelto. Apliquemos Pareto siempre. Es importante colaborar, es importante escuchar. En situaciones cuando son muy complejas, no crean que tengan el monopolio de la verdad. Construyan equipos multifuncionales que puedan escuchar distintos puntos de vista y eso nos va a permitir encontrar soluciones más claras a nuestro problema. Hemos visto ya 3 letras, ¿no? Vimos volatilidad, vimos incerteza, vimos complejidad y ahora vemos a la última letra del acrónimo, la ambigüedad, ¿no? Y la ambigüedad es un concepto súper interesante también. Es una situación en que se puede interpretar el mismo problema como algo bueno o como algo malo. Y ese dibujo ahí que puse allí, el diseñito que puse, ¿no? Que hay gente que ve una mujer, hay quienes ven 2 mujeres. Y en el mundo que vivimos, la ambigüedad es algo constante, ¿no? Con la llegada del COVID, yo manejo la categoría de nutrición infantil. Y el equipo estaba estresado. Entramos en una crisis porque cayeron los nacimientos, ¿no? Y cayeron de forma de doble dígito, más de 10%. Y no fue un problema solo en Brasil, fue en Estados Unidos, fue en Europa, fue en China, fue en México. Y yo vendo alimentos para bebés, no es como alimentos para adultos, que los adultos, bueno, son más constantes el nivel de población. Si de un día a otro pasas de tener 2 millones de nacimientos a 1.800.000, perdiste el 10% de tu mercado de un día para otro. Y la gente estaba llorando. ¿Qué vamos a hacer? Y entramos en esta discusión, no filosófica, discusión de negocio. ¿Es esto algo bueno o algo malo? Y lo que entendimos con experiencia de otros mercados, que fue algo súper positivo para mi categoría. Porque cuando las mamás tienen menos bebés, están dispuestas a invertir más en la alimentación de estos niños. Y yo que vendo productos de fórmula infantil, cereales infantiles, que generalmente iban a otras categorías, a productos no adecuados, estaban dispuestos a invertir más en mis productos. Y los mejores años de crecimiento los hemos tenido durante la pandemia. Es algo irónico, ¿no? Lo vimos en China también, ¿no? Cuando hubo el control ese de nacimiento del One Baby Policy, nos dimos cuenta, estábamos asustados, ¿no? Que, bueno, y eso duró muchísimos años, pero ¿qué nos dimos cuenta? Llegaron unos niños que se llamaban los pequeños emperadores, ¿no? Que tenían 6 adultos trabajando para ellos. Los 2 abuelos maternos, los 2 abuelos paternos y los 2 padres. Eran hijos únicos de hijos únicos. Era la segunda generación de hijos únicos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que la categoría super premium y premium era la que crecía más, porque los abuelitos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por esos niños y los padres también. Entonces, lo que se puede ver como algo malo, que es tener menos bebés en mi categoría, se transformó en algo positivo. Ese es un mundo ambiguo, ¿no? El aumento de precio de la materia prima puede funcionar de las 2 formas, ¿no? Porque los competidores más pequeños van a tener más problemas. Aquellos que no tuvieron hedges van a tener más problemas. Entonces, esa volatilidad puede hasta manejarse a nuestro favor si logramos tener políticas claras de protección financiera, de hedges económicos, hedges de tipo de cambio. Ante la ambigüedad, ¿qué necesitamos? Necesitamos desarrollar agilidad y flexibilidad. Es siempre importante tener un plan B. Y con la pandemia eso se vio con una mucho mayor fuerza, ¿no? Lo que nosotros pensamos que iban a ser las ventas en el 2020 fue otra cosa totalmente distinta. Entre categoría, entre producto, entre canal. El e-commerce, ¿no? Que venía creciendo bien, crecimiento de triple dígito los últimos 2 años.
tuvimos que adaptarnos como equipo, ¿no? Ya la gente no quería ir al supermercado, a la farmacia, sino quería comprar en sus casas. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ser ágiles y flexibles. Y en compañías muy grandes eso es muy difícil, porque hemos venido haciendo negocios 80 años de una forma y que te mude el mundo de forma tan rápida es súper difícil. ¿Qué podemos hacer también? Tenemos que desarrollar y contratar personas que puedan vivir en este mundo VUCA, ¿no? Personas que se colaboren, que se sientan cómodas ante la volatilidad. Hay muchos empleados de mi equipo, y no digamos por edad, que no pueden ante la volatilidad. Ellos quieren llegar a las 9, irse a las 5 y tener que el sistema siempre funciona, ¿no? El trabajar desde casa. Hubo gente que le costó, algunos jefes y algunas personas también. Otros que ahora no quieren volver a la oficina. ¿Cómo manejar un equipo de una forma ágil y flexible ante tanta ambigüedad que tenemos en el día de hoy? A rotar las personas en posiciones, en misiones cortas. Es algo que me ha funcionado mucho a mí. Mandar a una persona de finanzas a marketing 3 meses o parcialmente para un proyecto menor. Que ellos entiendan a sus clientes. Eso desarrolla agilidad y flexibilidad. Y algo como financiero, que es a veces difícil, ¿no? Liderar a los equipos y no controlarlos, ¿no? Nosotros siempre buscamos garantizar el compliance, que todo esté cierto, que el cierre llegue a tiempo. Pero a veces tenemos que ser un poco flexibles ante un mundo tan ambiguo, ¿no? Estimular el debate, no salir de las reglas, pero tenemos que recompensar la innovación y muchas veces tomar algunos riesgos calculados como equipo. El último slide para mí y después podemos tener algunas preguntas y algunas respuestas también. VUCA 2.0. ¿Qué podemos hacer para un mundo volátil? Es tener una visión clara. Ante un mundo incierto, entender bien qué es lo que está aconteciendo, desarrollar conocimiento. Ante un mundo complejo, desarrollar claridad dentro del equipo a través de conocimientos de información. Y ante un mundo ambiguo, crear una organización que se adapte y muestre adaptabilidad ante tantas mudanzas que estamos teniendo. Entonces aquí acabarían los slides que yo tengo para hoy. No sé si Emerson o alguien me va a ayudar con las preguntas y podemos tener una discusión aquí entre las personas que están participando. Gracias. Hola Rafael, mucho gusto. Gracias por la presentación, por todo que has preparado. Déjame chequear si tenemos preguntas de las personas que aquí están. No, no tengo preguntas, pero tengo una pregunta que es mía, mirando a tu presentación. ¿Cómo crees, hablando del mundo VUCA, qué iniciativas tienes en tu vida personal para mantener esta clareza de visión que tú has mencionado, ¿sí? Como un ejecutivo que necesita a diseñar y a tener claridad de qué caminos potencialmente seguir, pero ¿qué haces también como en tu vida personal, como deportes o meditación o algo así para mantener esta línea clara de pensamientos? Sí, una excelente pregunta. Y la gente que ha trabajado conmigo, yo siempre les digo que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. El trabajo es algo digno. Todos nos gusta sentirnos recompensados. Todos nos gusta tener un ingreso digno para poder tener algunos gustos. Pero para mí, en mi caso personal, mi familia es una prioridad. Y ante esta pandemia ha sido súper difícil crear esa barrera entre trabajo y el espacio personal. El home office acabó con esa Sí, separación entre vida separación. personal y privada. Yo, por ejemplo, tengo algunas reglas, a excepción de una emergencia. Yo no tengo reuniones después de las 6 de la tarde con mi equipo. Y lo decidimos aplicar. Entre 8 y 6 es campo abierto. Después de Sí. las 6, solo emergencia. Y esa regla clara yo la
implanto en mi equipo. Y es increíble. Muchas veces los jefes lo respetan y los subordinados no lo quieren respetar. Ayer, por ejemplo, me convocaron a una reunión a las 7 de la noche y yo la rechacé. Y la persona quedó en shock. ¿Cómo vas a rechazar la reunión? No, la podemos tener antes de las 6 o mañana después de las 8. ¿Y qué aconteció? Sí. Lo solucionamos en un chat en Teams en 10 minutos el problema. Esa reunión de 1 hora, de 7 a 8, no era necesaria. Enviamos un chat de grupo, dimos 3 comentarios y llegamos a una conclusión. Entonces, eso es un concepto claro que yo tengo. La gente que ha trabajado conmigo, yo evito llevar trabajo a la casa. A veces no se puede. Un cierre anual, un cierre trimestral, una auditoría del gobierno no lo permite. Pero hay horas sagradas. Por ejemplo, en mi equipo tengo 2 madres que tienen niños pequeños. Y las reglas están claras, ¿no? Ellas entre 6 y 8 está prohibido contactarlas, porque esa es la hora que sus niños cenan y ellas los acuestan a dormir. Si hay una emergencia, lo vemos después de las 8 o lo vemos el día siguiente. Y es difícil, ¿no? ¿Cómo crear un equipo de alto desempeño? Y muchas veces yo digo, no importa las horas, yo trabajo por objetivo, no trabajo por las horas trabajadas. Pero hay muchos de nuestros jefes o muchos de nuestros pares que lo ven de forma distinta, ¿no? Que el que se va más tarde es el que a veces es promovido. Pero yo trabajo, yo le digo, no me importa la hora que te vas, me importa la calidad del trabajo que entregues. Entonces eso, es una regla, de alguna forma crear una separación entre la vida personal y la vida privada. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, totalmente. Y importante mencionar que hasta las 6 quiere decir cerrar a las 6 y no agendar algo para las 6, ¿sí? Sí, Tienes que cerrar y a otro las es 6, respetar los horarios. Eso es otro que ante la reunionitis, ¿no? Sí, todo el mundo que y las reuniones nunca acaban a tiempo. Ahora mi jefe aquí en Brasil, algo, aquí le dicen engrasado, cómic, él agenda las reuniones hasta las 5:50, porque él dice, hay que haber 10 minutos para moverse de una sala de Teams de una para otra. Porque ahora tú puedes estar sentado en una silla. Antes por lo menos tenías que caminar y montarte en el ascensor y pasar de piso para ir de una reunión a otra. Entonces, en cuanto a las agendas, eso es algo que tenemos que respetar, ¿no? Acabo de terminar con mi jefe y le dije, se atrasó 10 minutos y le dije, mira, tenemos que acabar, estamos 10 minutos retrasados. Hay gente esperándome en otra reunión. Y si uno es honesto y transparente y no hay mala fe, yo creo que la gente lo entiende y se adaptan, ¿no? Ya todo el mundo sabe, a Requena no se le convoca después de las 6 porque no acepta reunión. Así es. Tenemos 2 preguntas aquí. Creo que hay tiempo, tenemos 6 minutos. Una de las preguntas es de Liliana. ¿Cómo has podido respetar las individualidades en el equipo cuando hay personas que son flexibles y otras no? Sí, yo creo algo que se llama liderazgo situacional, ¿no? Que no todo el mundo, yo no soy un líder autocrático ni democrático. Hay gente, dependiendo de su curva de desarrollo, como profesional o personalmente, que tú lo tratas de forma distinta. Yo, por ejemplo, en mi equipo ahora tengo una persona con hasta más experiencia que yo y habla mucho mejor portugués que yo porque es local. Y yo para ella soy más bien un coach y la dejo trabajar completamente distinto. Pero tengo otra niña que de 25 años, high potential, que ahí yo tengo que ir de la mano con ella. Y es otra generación también. A ella no le gusta ir a la oficina, la otra quiere ir a la oficina todos los días. Es difícil, pero uno dependiendo en esa curva de desarrollo te transformas desde un jefe más autocrático a otro es un coach y escuchar y aprender de la otra persona que probablemente tiene un mayor conocimiento que ti. Desarrolla las fortalezas, ¿no? A la persona que le gusta llegar temprano, yo trato de hacer todas las reuniones con ella bien temprano. Aquella que le gusta llegar un poco más tarde, ya yo sé y agendo las reuniones un poco más tarde. Evidentemente hay unas reglas, ¿no? De compliance. Todo el mundo tiene que estar entre 9 y 5, pero soy flexible de 8 a 6. Pero de 9 a 5 todo el mundo tiene que estar más o menos disponible. Ahora, en eso que estamos voltando a la parte presencial en la oficina, con la nueva generación es súper difícil.
Y antes con la pandemia era difícil con las generaciones más antiguas que no querían trabajar desde casa. Es buscar un equilibrio, de alguna forma estimularlos y motivarlos y asignarles proyectos que van más a su personalidad. Al que le gusta el control, le asignamos proyectos de reducción de costo. Al que le gusta una visión más largo plazo, le asigno los lanzamientos, ¿no? Que un poco más de soñar. Pero como financiero, esto es un negocio al final, ¿no? Tenemos que entregar los resultados, entregar el bottom line y que es fácil, no es fácil. Pero yo creo en los equipos diversos, ¿no? Los equipos diversos fortalecen el desempeño y no creo que todos tenemos que ser Requena. Cada quien tiene su fortaleza y sus áreas de oportunidad. Seguramente. Y la otra pregunta es de Patricia. ¿Cómo se puede involucrar a los colaboradores que no pueden manejar el VUCA? Uy, es interesante. Aquellos que no estén dispuestos tendrán que mudarse a áreas que no requieran estos recursos. O van a tener una carrera profesional, yo creo que limitada. Evidentemente no todo el mundo tiene que ser un high potential, pero aquellas personas que no puedan adaptarse, tener claridad, van a tener carreras poco promovidas, aumentos de salarios menores y probablemente van a tener que o transformarse ellos o buscar caminos fuera de la empresa. Es una respuesta difícil, pero así es el mundo ahora, ¿no? Es un mundo muy competitivo. Yo se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Antes uno entraba a una empresa y soñaba estar 30 años y jubilarse en ella. Ahora yo soy un bicho raro que lleva 20 años en Nestlé. La gente ahora, mis equipos duran muy poco tiempo, por lo cual yo lo que busco es estimularlos dentro de la empresa. Por ser Nestlé tan grande, tenemos distintos negocios, tenemos distintas oportunidades, es a veces más fácil. En empresas menores es bastante más complicado. Bastante. Sí, es verdad. Rafael, te agradezco mucho por la preparación, por el contenido tan rico que nos has traído y también por el tiempo que ha sido perfecto, los 35 minutos que has cumplido. Muchas gracias. Fue un gusto conocerte y a todos tenemos otra sesión en 2 minutos. Les invito a juntarse a nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Chao. luego. Chao, chao.